La entrevista Prime. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la entrevista Prime. Hoy vamos a hablar de economía y la economía mirado desde arriba, mirado en términos globales, pero también tratando de aterrizarla, ¿no?, a la realidad cotidiana que vive cada uno de los ciudadanos que nos están viendo. Hace algunos días, y a propósito de la conmemoración de sus 2 primeros años de gobierno, en una entrevista con el diario El País de España, el presidente Gabriel Boric decía, y lo voy a citar textual, que entre la sombra de su gobierno, en un comienzo, no dimensionamos la importancia de 2 aspectos fundamentales que hoy son, dijo, prioridad de mi gobierno: el crecimiento económico y tener una perspectiva muy clara en seguridad. Son aprendizajes que hemos tenido en el camino. Si uno tuviera que mirarlo así a grandes rasgos, si bien efectivamente se han hecho esfuerzos, tanto desde el gobierno para controlar el gasto, logramos tener superávit el primer año de gobierno. ¿Qué significa eso? Que se gastó menos que lo que le entró al Estado, es decir, por lo tanto se logró guardar un poco de plata y eso ordena la economía. Y por cierto, gracias a eso y a la gestión del Banco Central se ha logrado controlar la inflación. No hay muchas otras cifras positivas que exhibir. Es cierto que el 2023 Chile logró crecer en lugar de tener una contracción económica. Se pensó que iba a tener menos 0,2 y finalmente los cálculos del Banco Central muestran que creció 0,2%. Pero eso en la práctica es el más bajo crecimiento en 2 años que ha tenido cualquier gobierno desde el retorno a la democracia. Más bajo que Elwin en sus 2 primeros años, que Frey, que Lagos, que Bachelet 1, que Piñera 1, Bachelet 2 y Piñera 2. Cada uno de esos gobiernos tuvieron que enfrentar sus propios dilemas e incluso crisis internacionales, que no es la realidad que ha tenido que enfrentar este gobierno. Por lo tanto, pareciera más bien de causa propia, no del gobierno, pero sí interna del país. Esto asociado a un desempleo que todavía no logramos hacer disminuir, a un muy bajo nivel de inversión y también de demanda interna, es decir, de la plata que gastamos los chilenos y que de alguna manera hacen funcionar la economía. Y en ese esfuerzo que este gobierno, según palabras del presidente Boric en el diario El País de España, es lo que se pretende corregir y ahora lo pone como prioridad, en la última semana lo que hemos visto es una seguidilla de reacciones o de declaraciones, no solo del presidente Boric, emplazando a los empresarios y ubicándolos ideológicamente en el rincón de la derecha, sino que a una ministra del Trabajo también enfrentándose a ellos, acusándolos de ser de derecha y emplazándolos a que paguen más, sin mirar el contexto de esa economía, e incluso a un siempre comedido ministro de Hacienda, que también se ha despachado algunas frases en ese sentido en estos últimos días. La pregunta es, ¿por qué? Porque ese cambio de tono, cuando lo que se quiere es corregir precisamente uno de los aspectos que le importa tanto a la gente. De eso vamos a conversar a continuación. Con el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Meves, conversamos en la entrevista Prime. Ricardo, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, y un gusto estar aquí conversando los temas de actualidad. Así es, pues a propósito de lo que comentaba al comienzo del programa, el presidente Boric le pedía a los empresarios abandonar, lo voy a citar textual, la soberanía paternalista y los acusaba básicamente de emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen la voluntad popular. ¿Cómo se toman ese llamado? Partamos por ahí. ¿Cómo se toman ese llamado? Mira, yo creo que aquí, primero, de paternalista nada, y menos denigrar a nadie, ni al presidente, ni a su equipo económico. Aquí claramente nosotros hemos planteado hace ya largo tiempo nuestra posición con las distintas reformas que el gobierno ha planteado. Entonces, cuando están esos comentarios, y que la verdad que hace ya unos 10 días que venimos escuchando distintos tipos de comentarios a los ministros, bueno, nos hace reflexionar y ver cómo estamos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y la verdad es que en lo personal y también los presidentes de las distintas ramas tenemos las mejores relaciones con los ministros, con el propio presidente, y por lo tanto la verdad es que no sé a quién irá dirigido ese comentario en particular. Ahora, hoy día, de hecho, tuvimos reunión con el propio ministro de Hacienda, entonces... Pero el mismo ministro de Hacienda dijo este fin de semana también que de parte de algunos empresarios hay un prejuicio respecto al gobierno. ¿Tienen un prejuicio respecto al gobierno? Respecto del Estado, ¿no es cierto?, como articulador y como gestor en los negocios, sí, y eso lo dijimos incluso cuando se planteó
la idea de que el Estado participara, por ejemplo, en la industria del litio. Y claramente porque consideramos que el sector privado es mucho más eficiente que el Estado y porque además en el litio en particular teníamos que avanzar muchísimo más rápido de lo que se está generando. Por lo tanto, la verdad es que nosotros seguimos en contacto permanente con los ministros, seguimos trabajando lo público con lo privado en distintas instancias. Por lo tanto, la verdad es que, primero, paternalista en ningún caso y denigrante nunca, y esa ha sido la tónica del empresariado siempre. Ya, pero lo dice el presidente, lo dice el ministro de Hacienda también. ¿Sienten que aquí hay un cambio de estrategia respecto a cómo relacionarse con el mundo empresarial? ¿Qué creen que pudo haber gatillado esta inflexión? Porque hasta hace poco estábamos viendo un tono distinto y de repente hay una cierta como arremetida respecto del mundo empresarial. Bueno, da la impresión de que aquí al presidente le ha molestado algún tuit o alguna cosa que algún empresario en particular señaló. Pero claramente no es la tónica del empresariado como tal. ¿Cree que le puede haber molestado al presidente Gabriel Boric en la comparación que hizo en un seminario el economista Klaus Schmidt-Hebel respecto de él y el gobierno de Salvador Allende? Que no es una comparación, digamos, virtuosa. Al presidente Boric no le molesta que lo comparen con Allende. De hecho, en algunos aspectos evidentemente lo consideraría ideológicamente un elogio. Pero la comparativa tenía que ver más bien con el fracaso de un proyecto respecto de este. Al punto de que otro economista, Sebastián Edwards, tuvo que escribir una columna marcando las diferencias entre uno y otro. ¿Pero cree que ese puede haber sido el punto de inflexión? Mira, Juan Manuel, la verdad no lo conozco, no lo sé, yo esto no lo he hablado con el presidente. Entonces, ¿qué me quedo yo? Me quedo con las reuniones que seguimos teniendo con Hacienda, con la propia ministra Jara, con el ministro Grau y tratando de avanzar en las políticas públicas que son absolutamente necesarias para Chile. Ahora, la ministra Janet Jara hoy dijo, pareciera que algunos empresarios hablaran desde la oposición o desde la derecha política. Entonces, tenemos aquí a otra ministra también planteando esta perspectiva, donde los están de alguna manera, no a todos, pero a los empresarios cuando se habla en genérico, encasillándolos en una posición ideológica. Mira, efectivamente... Entonces, la conversación que tienen en privado parece que no es el discurso que hay en público de los ministros. Y eso lo hacemos saber cada vez que estas cosas pasan. Entonces, cuando hablamos del empresariado, y yo represento al empresariado, así es, pues, sí ponemos el punto, ¿no es cierto?, sobre la mesa. Y claramente hemos seguido conversando, como te decía, con la ministra, con el ministro Marcel, con el propio presidente. Tenemos, en general, las mejores relaciones con todo el gabinete. Ahora, ¿los empresarios en Chile invierten más o menos según la ideología del gobierno de turno? No, al contrario. A nosotros lo hemos dicho desde el inicio, cuando yo asumí la administración con Susana Jiménez. Nos interesa que al gobierno le vaya bien. En la medida que a los gobiernos de cualquier signo le vaya bien, al empresario le va a ir bien. En la medida que haya certeza jurídica, que haya seguridad para poder invertir, los empresarios vamos a invertir. Porque nos interesa generar valor, generar empleo, generar una serie de elementos que son propios del empresariado. Pero al empresariado le acomoda más un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. ¿O le da lo mismo el color político? Se lo pregunto porque históricamente ha quedado asociado siempre que al mundo empresarial le acomoda más a un gobierno de derecha. No es un misterio, digamos, que el sector político que hoy día nos gobierna anunciaba que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Lo que pasa, Juan Manuel, es que nosotros como empresarios tenemos algunos valores que preservamos. Y eso tiene que ver con la libertad de emprender, libertad de hacer negocio, la libertad de desarrollarse como persona humana. Y claro, eso de repente a sectores más de izquierda extrema les puede molestar o no está derechamente en función de la ideología que ellos profesan. Consideran que el rol del Estado, consideran que el rol del Estado debiese ser mucho más protagónico probablemente que lo que plantea en general la derecha en Chile o un sector de la derecha. Bueno, porque claramente cuando nosotros hablamos de la libertad de emprender, ¿no es cierto?, tiene que ser realmente eso, libertad, y que el Estado nos deje trabajar poniendo las reglas del juego que correspondan, pero que realmente nos permita emprender y hacer nuestros negocios. Aterricémoslo ahora a cuestiones prácticas. ¿Es el crecimiento económico una de las deudas de este gobierno hasta ahora? Se lo pregunto porque el promedio de crecimiento de los 2 primeros años del presidente Boric, que se cumplió hace un poquito más de una semana, es de 1,3% al año. ¿Es el crecimiento económico una deuda? Es una deuda, tanto así que no la tenían en el programa de gobierno y el presidente ha reconocido que eso es así y hoy día están haciendo esfuerzos para lograr un mejor crecimiento. Prueba de eso está, por ejemplo, el proyecto de ley de los permisos sectoriales, que tiende a apurar todos los procesos de inversión que hoy día están de alguna manera detenidos por el exceso de burocracia estatal. Acortar la permisología. Exacto. Ahora, esa es una señal inequívoca también de que el gobierno recoge el guante respecto al tema del crecimiento. El mismo presidente Boric en una entrevista con el diario El País de España
señala este como uno de los dos puntos en los que probablemente no habían puesto tanto énfasis en su programa de gobierno, pero que hoy día sí lo tienen en el eje central de su administración. ¿Ustedes lo sienten así? ¿Sienten que hoy sea parte del eje central de este gobierno el fomentar el crecimiento? Nos costó un año, Juan Manuel, que efectivamente el gobierno asumiera esta situación. Hoy día, claramente, ha cambiado el discurso, tenemos que llevarlo también a los hechos. Conversábamos justamente respecto de que se requieren medidas administrativas, como la que tuvo el presidente, por ejemplo, cuando estuvimos en Coquimbo durante el mes de enero, él personalmente preocupado de destrabar aquellos proyectos de inversión. Esa es una señal, pero esto tiene que ser permanente en el tiempo si queremos realmente que las inversiones se realicen. Ahora, ¿hay una sola señal o ustedes identifican algunas otras también que se hayan notado en este último año? Yo diría que esa señal tenemos también, como te decía, el proyecto de ley de la permisología, llamado así, ¿no es cierto? Y creemos que en ese sentido el discurso y lo que estamos haciendo hoy día va por el camino correcto. Lo que pasa es que tenemos que ser más profundos en ese crecimiento, tiene que ser más potente. Nosotros presentamos el 2 de enero una serie de medidas que, entre otras, ¿no es cierto?, traía aparejado una rebaja de impuestos a las empresas del 27 al 23 para estar alineados con lo que tienen los países de la OCDE y compensar con los impuestos a los dividendos. Hoy día, en la propuesta que está haciendo el ministro, tenemos una parte que él recoge, no la recoge entera, y por lo tanto para nosotros era fundamental ese ámbito, de tal manera de que sea un impacto profundo al crecimiento. ¿Qué le habría gustado que recogiera el ministro de Hacienda en esa propuesta para que se incorporara en esta discusión, ya que nos metimos al tema del debate sobre la reforma tributaria o pacto fiscal, como se llama? Ojalá que hubiera recogido, ¿no es cierto?, la rebaja del 27 al 23 con un mecanismo de compensación. Lo vamos a conversar, nosotros vamos a insistir en esta idea porque nos parece que realmente cuando tú haces rebaja y te pones a la altura de los países OCDE, realmente pasas a ser más competitivo, particularmente en materia tributaria. Ahora, mientras tanto y al mismo tiempo, hoy día vimos al ministro de Hacienda alcanzar un acuerdo con la Democracia Cristiana para elevar el impuesto a las personas que ganen más de, pongámoslo así, 4,5 millones de pesos. Sí. Hay quienes dicen, no hay agua en esa piscina en términos parlamentarios para avanzar en un aumento al impuesto a las personas. ¿Cómo miran ustedes ese aspecto de la discusión? Porque en la práctica, alguien con ese nivel de sueldo probablemente califica como ejecutivo, probablemente de alguna de las muchas empresas que forman parte de la CPC. Sin duda, y nosotros desde un inicio dijimos que no era bueno subir impuestos, y al contrario, debíamos bajar los impuestos. Esa es nuestra propuesta, además acompañada de más de 30 medidas distintas para también fomentar el crecimiento. ¿Cómo se allegan más recursos al Estado, que los requiere evidentemente? O sea, el aumento de la pensión garantizada universal, solo por citar uno, requiere de más recursos a gasto permanente, ingreso permanente. ¿De dónde se sacan esos ingresos para el Estado si no es a través de impuestos? Bueno, porque hay quienes han dicho, como el ministro de Hacienda, que con el puro crecimiento no alcanza. No, estamos de acuerdo con que no alcanza, pero también nosotros hemos hablado de la eficiencia del Estado y mejorar cómo se gastan los recursos en el Estado. Hemos hablado que hay un 18% de evasión de IVA que el gobierno tiene que ir por ello. Al gobierno le toca. Yo no digo que esto sea de ahora y responsabilidad, pero le toca hacer la gestión. Perdón, tenemos informalidad del 27%. Déjame ir antes de la informalidad, Ricardo, que esto es bien importante, porque venimos escuchando desde el gobierno de Ricardo Lagos, o sea, estamos hablando prácticamente hace 25 años, el problema de la evasión en Chile. La evasión, y bueno, está la discusión también de la ilusión, pero esa es un poquitito más, si se quiere, un poquito más opacia desde el debate, ¿no? Pero la evasión, ¿por qué en Chile no se logra corregir? ¿Por qué hemos visto sistemáticamente a gobiernos plantear una pelea contra la evasión y por lo tanto traer de vuelta esos recursos y sin embargo pareciera que es una pelea que ya perdimos? Porque es fácil ir, por Juan Manuel, contra los que siempre tienen a mano el Servicio de Impuestos Internos. Cualquier entidad fiscalizadora le es mucho más fácil ir donde está lo formal que donde está lo informal. Requiere mayor esfuerzo ir donde lo informal. Requiere mayor esfuerzo hacer el seguimiento de los recursos, por ejemplo, de la gente que está vendiendo en la calle o quien vende a través de las plataformas tecnológicas. Evidentemente, entonces, claro, hay que hacer y hay que tener, ¿no es cierto?, el proceso de fiscalización. ¿Y contra quién? Contra el que tiene domicilio conocido. Por eso no avanzamos en la informalidad. De ahí se puede sacar plata, ok, peleando contra la evasión. Decía usted también la informalidad, ¿no? Exacto. Tenemos un 27% de informalidad. Sí. ¿Esa informalidad está dada por qué razón? ¿Cuál es la razón que subyace a esa realidad que hay en Chile? Varias razones. Aquí, por ejemplo, el uso de plataformas digitales en la comercialización de distintos productos. Yo creo que parte de esta reforma de cumplimiento tributario va en el sentido correcto en materia de que
se hace cargo de ese tipo de cosas y quien hace transacciones, creo que son más de 50 transacciones, bueno, va a tener que efectivamente hacer una declaración. Quien compra también va a tener que pedirle la iniciación de actividades cuando alguien tiene un POS. Yo creo que todo eso va en el camino adecuado. Y por fin vemos entonces que efectivamente hay una herramienta que va a atacar derechamente la informalidad. Volvamos al crecimiento económico. Desde el punto de vista económico, no me cabe duda que estamos mejor que hace 2 años, dijo el ministro de Hacienda el fin de semana. ¿Está Chile mejor que hace 2 años? A ver, nosotros pensamos que el crecimiento del 0,2 que tuvimos el año 23 no es suficiente. Hay un montón de razones técnicas para que eso sea así, pero resulta que Chile necesita crecer más. Ahora, solamente para entender bien, porque hay quienes han planteado que es verdad, el crecimiento 0,2% es cuálido, es pocazo, ¿no? Pero al mismo tiempo porque Chile hizo y se adaptó a los ajustes antes que otras naciones frente a la profundidad de lo que nos endeudamos producto de la pandemia, ¿no? Y que inevitablemente provocó también una hecatombe en nuestra economía que quedó reflejado en montones de aspectos y que las medidas adoptadas tanto por el Banco Central como por el ministro de Hacienda nos llevaron a hacer los ajustes, si se quiere, un poco más acelerados y un poco más traumáticos, pero al mismo tiempo para poder tener una economía más sana y que por eso crecimos poco. ¿También habría que reconocer ahí algo al menos? Y se reconoce el esfuerzo que hizo el Banco Central absolutamente, y lo hemos dicho así también. Y el control del gasto, y el control del gasto también. Lo que pasa es que también se requiere de otra forma activar y generar la certeza para que lleguen las inversiones. Y ahí cuando entonces empezamos a tomar con toda esta burocracia que nos impide, Juan Manuel, realmente desarrollar los proyectos de inversión. La minería tiene cerca de 66.000 millones en proyectos que no puede avanzar. Estuvimos hace una semana en Copiapó. Se rechazan proyectos o se dejan sin tomar definiciones respecto a los proyectos. Entonces, parte de las cosas que nosotros conversamos, bueno, ¿cómo separamos la parte administrativa para acelerar los proyectos de inversión de los proyectos de ley? Que los proyectos de ley se van a demorar 2 años, 3 años quizás en tramitarse. Pero por lo mismo, si esto no tiene que ver con una posición ideológica, sino que una mirada más bien técnica incluso, desde el punto de vista económico, ¿siente usted que estamos mejor que hace 2 años? Yo creo que no estamos. Hay empresas que están quebrando. A ver, esto lo hemos conversado también con el ministro. El ministro ve el sistema macro del país que está bien y tiene las explicaciones para aquello. Pero cuando uno ve las inmobiliarias, las constructoras que han quebrado, el comercio que no repunta y tiene indicadores bastante más bajos que los que tenía hace un año atrás, claramente no. Lo que está salvando un poco es la minería, y bien por ello, pero claramente en el conjunto del país tenemos que tener un mecanismo que nos permita crecer más. Ya hemos iniciado el carreteo para el despegue de este avión, dijo el ministro también de Hacienda, y algunos en el gobierno incluso aventuran a decir que este año podríamos llegar a crecer hasta un 3%. ¿Usted lo ve viable? Yo le pondría mucha más potencia a los motores de este avión para que realmente lleguemos así. Ahora, pero con una pista un poco más larga entonces, porque también se corre el riesgo de que no alcance el vuelo suficiente y en el despegue es donde se producen las hecatombes. Efectivamente, pero yo creo que hoy día hay espacio para generar la certeza suficiente y destrabar los procesos de inversión que tanto hemos conversado. Ahora, si uno mira los datos de inversión, la última proyección del Banco Central, 1,9% 2023, más o menos, ¿no? Lo que se llegaba a decir en algún momento, que son cifras comparables con Bachelet II. Bachelet II tuvo la reforma tributaria de Alberto Arenas, que para muchos es como la gran responsable de haber tenido esas malas cifras en términos de inversión. ¿Por qué tenemos problemas de inversión en Chile? Por esta falta de confianza frente a lo que se está ofreciendo, ¿por qué tenemos problemas de inversión? Cuando uno le pregunta a los inversionistas, particularmente a los extranjeros, te dicen que hay un exceso de burocracia al momento de invertir, que cuando tú presentas un proyecto y te aprueban ese proyecto, después entonces empiezan a tener enmiendas y eso hace que la incerteza sea absoluta. Y mucha gente entonces se va a restar de realmente invertir. Y lo mismo pasa con los inversionistas nacionales. Entonces, claramente aquí... ¿Es una realidad solo que está viviendo Chile? ¿Podría uno pensar si ahí se está replicando más o menos ese mismo escenario en términos de inversión en otras naciones, digamos, naciones que estén más o menos estables, sí, ¿no? Hay réplicas, efectivamente. En Canadá hemos sabido que también hay problemas de esta naturaleza. Entonces, claro, cuando uno mira esto y dice, bueno, ¿tenemos la llave para realmente solucionarlo? Yo creo que sí tenemos la llave. ¿Y realmente podemos ser más competitivos que otros países? Sí. ¿Hay espacio? Sí, también lo hay. Tenemos el litio, en el mismo cobre, en el hidrógeno verde. Tenemos oportunidades que el propio presidente las ha señalado. Bueno, entonces metámosle presión al sistema, a la burocracia, para que realmente los proyectos salgan no en 30% menos de tiempo, pues, que salgan ojalá en un 90% menos de tiempo y en vez de tener 4 o 5 años nos demoremos 18 meses.
La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, dijo la semana pasada que la economía se encuentra en mucho mejor pie que hace un año. ¿Usted al menos eso sí lo sienten? Esta es la mirada técnica de la presidenta del Central, digamos, Está que no bien. responde al gobierno de turno. Exactamente, pero Nadie la ubicaría, digamos, en el Frente Amplio. No, Para decirlo está- más directo. Estamos de acuerdo. Y yo creo que hoy día estamos en un pie positivo. El 0,2 es positivo. Pero por Dios que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para crecer más. Y porque si tú creces más, claramente se producen efectos positivos en la creación de puestos de trabajo. No hemos recuperado, Juan Manuel, los 290.000 empleos prepandemia. ¿Por Eso qué? es preocupante. ¿Por qué? Porque las empresas no están invirtiendo y no está creciendo la economía. Entonces, cuando no crece, tú no generas espacio para la creación de empleo y toda la virtuosidad que tiene eso. Genera movilización social, genera, a propósito de lo que decía la propia ministra, ¿no es cierto?, genera mayor cantidad de remuneraciones para los trabajadores. No, es evidente que Es cuando uno un logra el efecto pleno positivo. empleo, lo único que consigue luego de eso es que vayan mejorando los sueldos. A propósito de lo que dijo la ministra y este debate que se generó, ¿no?, con Bernardo Larraín de paguen más, ¿no?, Claro. insistir en mejores sueldos. Ella dijo que tiene que haber conciencia de que se tienen que distribuir mejor los frutos del país. Déjeme preguntarle primero, si en términos estructurales, el tema de los sueldos en Chile es un problema más bien estructural o, dicho en buen chileno, está mal pelado el chancho. A ver, yo diría que aquí... Más allá de si nos está yendo bien o no nos está yendo No, tan está bien. bien. En términos de las grandes empresas, uno puede decir que, salvo un 10%, en general se paga bastante más que el sueldo mínimo. ¿Dónde hay que poner el foco? Déjeme leerle la letra chica ahí porque también la ministra del Trabajo sobre esto se ha referido. Dice, la gran empresa efectivamente paga más que el sueldo mínimo, llega a cerca de 760.000 pesos promedio, entiendo, pero la gran empresa también terceriza muchos servicios con empresas más pequeñas que llegan a un sueldo mucho más bajo que esos 760.000. Ya. Entonces dice, la gran empresa en la contratación directa, pero la gran empresa subcontrata o terceriza muchos servicios y ahí no están los 760.000 promedio. Bueno, entonces preocupémonos de esas empresas que normalmente son medianas y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque están asumiendo además todos los costos que ha tenido las últimas transformaciones profundas que han habido. No nos olvidemos, los 500.000 del sueldo mínimo, las 40 horas, que si bien es cierto el ajuste es paulatino, pero bueno, ya nos tenemos que ir ajustando a ver qué es Claro. lo que va a pasar. Y esos son costos. Cuando hablamos de pensiones y ya está internalizado el 6% de cotización adicional, ¿no es cierto? Qué divertido aquí- que los empresarios lo tienen internalizado y los políticos dan por asumido que probablemente el proyecto ya fracasó. O sea, Bueno, es que- es bien bipolar esa realidad chilena. Pero ya tenemos el número hace rato. El año pasado, en enero, cuando yo hice la presentación al Senado, yo dije, ¿por qué no revisamos ese 6% si realmente puede ser menos o no? Porque además no nos olvidemos que cerca de 5 puntos son los que vinieron con el cambio a la PGU. Entonces ya hay una reforma Claro. implícita, ¿no es cierto? Muy importante que la gente no lo ha calificado de buena forma. Entonces cuando digo ese 6% incluso va contra el gasto de la empresa. Entonces nos vamos a tener que preocupar de esa mediana y pequeña ¿Por qué empresa no fue que pueda pagar. ¿Por qué no fue esa la respuesta de la ministra? Es decir, ministra, no se puede todo al mismo tiempo, porque la ministra pide paguen más, pero al mismo tiempo los empresarios legítimamente pueden hacer sus cálculos y decir, a ver, ya estamos contribuyendo con una disminución en la cantidad de horas, porque se inicia la disminución paulatina de la jornada a 40 horas a la semana, ¿no es cierto? Sí. Vamos a tener inevitablemente que aportar más como empleador a la cotización extra. Tenemos otros elementos como el sueldo mínimo, ¿no?, que también se eleva a 500.000 pesos, y una serie de otras condicionantes quizás más pequeñas, pero que también incrementan, ¿no?, el costo por cada trabajador. ¿Por qué no fue esa la respuesta, en lugar de una respuesta que pareció más bien parapetarse y que los terminaron ubicando a la derecha? A ver, mi respuesta en esa misma entrevista fue la que te dije hace un rato atrás. Mejor política pública para generar mejores salarios es el crecimiento económico. Y eso yo lo planteé ahí y de hecho no fue lo mismo que dijo Bernardo en esa entrevista, estábamos los tres, por supuesto. Sí, pues, sí. Entonces, eso fue mi respuesta a lo que planteó la ministra. Y yo soy un convencido que es la mejor política pública, la generación de buenos puestos de trabajo. Ya. ¿Quién cree que tiene entonces una posición más ideológica, la ministra o el mundo empresarial? La ministra. Yo creo que la ministra tiene una posición ideológica. Y a pesar de eso, usted me decía al comienzo de esta entrevista que tienen una buena relación y un diálogo bien fluido, pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo frente a las cámaras? ¿Es distinto a lo que ocurre cuando se apagan las cámaras? No equivoquemos en eso, Juan Manuel, porque cuando uno genera confianza con las personas,
esa confianza permite justamente plantear una contraposición al argumento que ella tiene o a lo que ella piensa, y eso me ha pasado no solamente con la ministra Jara, con la cual en serio tenemos muy buena relación, pero sabemos qué piensa cada uno, y eso tiene que ver con la confianza que uno ha ido generando en este momento, en este tiempo, digamos. Ahí me confundí un poco. Sabemos lo que piensa cada uno, porque si sabe lo que piensa cada uno, yo puedo entender perfectamente que usted me diga, yo sé lo que piensa la ministra y aún así tenemos una buena relación, pero la ministra cree que ustedes piensan como la derecha. Bueno, es que ella sabe que nosotros no pensamos con la derecha, salvo por los principios que tenemos que son parecidos a la derecha. Ya, pero claramente, ¿no es cierto?, cuando conversamos estas materias y tratamos de apuntar a conceptos que los dos estemos de acuerdo, y eso con todos los ministros, bueno, sí podemos avanzar. Hoy día estamos en conjunto, por ejemplo, en el Consejo Superior Laboral, y vamos a ponernos de acuerdo en algunas materias en esa instancia de trabajo. Entonces, uno dice, insisto, uno crea la confianza y esa confianza da para decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con usted. Entre el 2018 y el 2023 hemos tenido, y corríjame si me equivoco en la cifra o no, el cierre de aproximadamente el 20% de los locales de los grandes retailers, ¿no? De los grandes centros comerciales o retailers. ¿A qué se debe? Uno podría decir que esto es culpa del estallido, culpa de que hoy día estamos vendiendo más por internet, a la pandemia, a que hay un cambio en el comportamiento del consumidor, pero el cierre inevitablemente implica también la pérdida de puestos de trabajo. Bueno, ahí hay, yo diría que varios elementos. Primero, que hubo un sobrestock de inventario que fue muy dañino para las empresas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el mundo ha avanzado en la venta online y por lo tanto cambia el modelo de negocio. Y en ese sentido, ¿qué es lo que es importante? Es que efectivamente se avance, Juan Manuel, en generarle a los trabajadores y a las trabajadoras el espacio para reconvertirse, porque claramente el mundo digital a lo que nos vemos enfrentados hoy día requiere conversión laboral. ¿Y quién tiene que generar ese espacio para la reconversión del trabajador? ¿Quién debería para que ese trabajador siga trabajando? Yo en lo personal he planteado a los propios sindicatos, ¿no es cierto?, que parte de la negociación colectiva dentro de las empresas no solamente se hable de salarios, sino que se hable de competencias laborales y que se hable también de capacitación para que en el evento que haya que despedir trabajadores, bueno, tengan una posibilidad de reconversión. Perfecto. Me quedan 2 preguntas y 2 minutos, así que aquí vamos a apostar a su capacidad de síntesis. En temas que, por supuesto, requieren de mucho más tiempo para conversarlo, si es que esta no va a ser la última entrevista, Ricardo, por cierto. ¿Cómo y cuánto le está golpeando al empresariado el crimen organizado en Chile? Mucho, hay tremenda inquietud. Estamos gastando más de 2.000 millones de dólares en medidas de seguridad. Ese es otro impuesto porque eso debe ser de cargo del Estado. Claro. Más de 2.000 millones de dólares. Y claramente no es suficiente y nos preocupa muchísimo. Nos preocupan los secuestros, nos preocupan las extorsiones que sufren incluso los pequeños comerciantes de barrio. Y eso claramente inhibe la inversión, inhibe que realmente cuando uno conversa con inversionistas extranjeros, es una preocupación, pero central, el tema de seguridad en Chile. ¿Les gusta, por último, la idea de una elección municipal de gobernadores, core, concejales en 2 días? No nos gusta, pero creo que desde el punto de vista práctico es algo que debe hacerse y también hemos estado entonces trabajando con la propia ministra para ver cuál es la mejor alternativa para los trabajadores. Enfrentando todos los temas, Ricardo Meves, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Manuel. Muchas gracias a ustedes también, como siempre, por acompañarnos en la entrevista a Prime. Hasta la próxima. La entrevista Prime.